Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a terminar con la serie de videos del trazador de curvas. Acá tengo mi trazador de curvas conectado con las dos puntas, canal 1, canal 2 y tierra conectados. Y acá tengo dos plaquetitas muy simples, dos fuentecitas con regulador lineal. Se puede entrar en este toma entre 6,5 y 12 volt y sacaría dos tensiones seleccionables. Tiene 3,3 y 5 volt. Y tiene dos salidas. Yo podría usar una salida en 3,3 y la otra en 5, o las dos en 3,3 o las dos en 5. Una cosa muy simple. El punto de masa de las plaquetitas lo uní con estos dos cablecitos y lo puse al negativo de la punta de prueba. El positivo de la punta de prueba es esta punta que ahora tengo en el aire. Tengo la línea horizontal, que como vimos es tener tensión en el eje horizontal y no tener corriente en el eje vertical. Recuerden eso. Si una figura, en este caso, es más alta que otra, quiere decir que la primera figura está pasando más corriente que en la otra. Y si una figura es más ancha, por ejemplo la original es más ancha que la de prueba, recordemos que en el ancho está graficada la tensión, quiere decir que en el segundo punto hay menos tensión. Algo está pasando. Y les recuerdo, como les dije, que para que este método funcione, las dos placas tienen que ser idénticas. Para resolver una que anda mal, necesitan medir y comparar con una que está bien. Lo bueno es que no se necesita mucho conocimiento, es ver si una marca lo mismo que otro. Si la foto de un punto de medición es la misma o no del mismo punto de medición en la otra. Donde haya una diferencia, ahí está la parte que está mal. Bien, vamos a comenzar. Disculpen el movimiento, pero necesitaría filmarlo con dos cámaras. Pero bueno, vamos a hacer la medición. Esta primer patita es masa. Masa, como ya vimos, es una línea vertical. El segundo regulador también es una masa. La patita central del regulador hace esta figura. ¿Qué significa? Bueno, adentro de lo que hace genera eso es un diodo, un zener, y la forma circular que no van y vienen por la misma línea quiere decir que hay un capacitor que lo está desfasando. Pero les repito, no hace falta. Es este punto, el punto central, el que podríamos medir acá. Y ahora el punto central de la placa que anda mal. Y es la misma figura, ¿ven? Ahora, la pata 1, chequeamos que es masa del otro. La pata 2 también es masa porque es un corto. Esta es la salida de una de las tensiones, creo que es la de 5 volt. Y esta es la salida de la otra placa. Y ahí estaríamos bien. Ahora miren acá. La salida de este regulador también es bastante parecida a la del primero, pero miren esto. La salida del segundo regulador. ¿Ven? Les vuelvo a mostrar uno y otro. ¿Qué le pasa a esta figura? No se va hacia la derecha, es mucho menos ancha que esta, ¿ven? El grado de inclinación de esta es mucho más vertical.
el proceso tensión-corriente se produce de una manera muy distinta. Eso significa una fuga. Eso después ustedes, si quieren, buscan en internet las figuras de el modo XY y les sale todas las que quieran. Bueno, acá está mi diferencia, miren. Esta salida llega hasta el segundo cuadrito desde el 0, desde aquí. ¿Ven? 2 cuadritos. Y esta no. Llegará a un cuadrito y medio, pero sobre todo la pendiente es mucho más vertical. Quiere decir que hay una fuga, el camino tiene menos resistencia. ¿Y saben por qué? Vamos a ver cómo hago. Porque la fuga se la hice yo. ¿Ven? Le puse una resistencia en una de las salidas y generé fuga en el integrado, fuga en el capacitor de salida, lo que sea, pero encontré el punto que está mal, con la simple observación de los gráficos. Bien, y ahora vamos a ver un último ejemplo. Yo les quiero recordar algo. Esto es una placa muy simple, con muy pocos componentes, porque estamos hablando de aprendizaje, aprender a diagnosticar casi sin tener conocimientos de electrónica en base a lo que las mediciones de ese punto sometidas a una medición de tensión y a una medición de corriente, de acuerdo a lo que responden y basados en que tenemos una que anda bien, nos da como reflejo la figura que buscamos. Empezamos por algo simple, no le voy a enseñar a manejar un Fórmula 1 y hacerle agarrar la parabólica de Monza porque lo vamos a ir a buscar a Módena. ¿Entienden? Es algo simple. Además, no se olviden que es algo recontra barato, lo pueden tener y no usarlo nunca más o darse el gusto de probar una placa. Esto está bueno cuando uno está perdido y no sabe para dónde. Y te digo, los que trabajan en serie con esto, generalmente la industria automotriz, con las computadoras, con las CPU, ponen a chicos, pibes que están aprendices a buscar cuál es la falla y cuando encuentran la forma incorrecta le avisan al reparador y ahí lo repara. Volvamos a medir el problema que teníamos antes. Este es el que está bien, esa era la salida, y ahora el que teníamos con una gran pérdida debido a la resistencia que yo le colgué. Eso entonces está bien, eso está solucionado, pero ahora tengo otro lío. Vamos a volver a medir tierra, por supuesto. Esto es algo parecido a la histéresis, más o menos parecido a la histéresis. Esto es una carga básicamente capacitiva. Las figuras que forman un anillo se deben a que hay componentes capacitivos ahí. Miramos en el otro. Acá está este bien. Y acá está la salida capacitiva que veíamos en el otro. Y ahora vamos a medir este componente, esta resistencia. Qué difícil se me hace. Ahí, esta resistencia hace esta figura muy parecida a la salida que vimos recién. Y del otro lado hace esta curva. Es casi la parte positiva de la respuesta de un diodo. ¿Ven? Falta la negativa, se sale del cuadro. Y ahora vamos a la otra. Es lo mismo en la entrada, pero en la salida
miren que me dio una línea vertical. Esto significa, yo seguí la resistencia y va al LED. Esto significa que el LED es tan corto. Podría ser un LED, podría ser un diodo, podría ser un CN, podría ser un Schottky, una juntura. Uno de los casos es un LED. Acá tengo el problema en esta placa. Hay un corto en el LED. Cosa que realmente no me sorprende, porque se lo hice yo con estaño. Acá lo ven. Ahí está. Le metí un gotón de estaño a las patitas del LED. ¿Se dieron cuenta? Esto es simplísimo, pero funciona igual en una plaqueta súper complicada, porque vos de todas formas el problema lo tenés en un sector de la plaqueta, porque si se te repite en un sector, no tenés tensión, no tenés tensión, no tenés tensión, no tenés tensión, tenés que ir hasta la punta de ver qué pasa con la alimentación. Hablamos de que cuando una parte de un sector no lo podés resolver y no sabés para dónde disparar, y querés descansar del tester, de la medida, de la ley de Ohm y solo mirar figuritas, bueno, esto te ayuda, pero mucho más de lo que te imaginas. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.